Un vídeo rapidito, una cosa muy rapidita. Que me decís, Mr. X, Daniel, que tengo este canal un poco abandonado. Soledad, tú también me lo dijiste el otro día. Y tenéis razón, pero es que me he embarcado en un proyecto relacionado con mi otro canal, que ya sabéis que va sobre música de alta fidelidad, y es que no me da la vida con tanta ocupación. Bien, pero vamos, rápidos, directos. Y esto va a coincidir directamente con un evento que ha tenido lugar hace poco, que ha sido el test de la oposición de jueces y fiscales. Pero no os voy a hablar de eso, y sí, os voy a hablar de eso, os voy a hablar de eso, pero quiero hacerlo en términos generales para que muchos veáis cómo funciona, cuál es su evolución, qué es lo que cabe esperar, qué es lo que no cabe esperar, pero de este y de otros. Para aquellos que no les ha ido tan bien, o a lo mejor sí les ha ido bien y no lo terminan de ver, o no tienen el enfoque que hay que tenerlo. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Y es que hace poco, como decía, se celebró el test que inicialmente tenía carácter eliminatorio y sigue teniéndolo, pero sigue teniendo ese carácter y otro mucho más allá, que va mucho más allá, otro carácter, otra finalidad que va mucho más allá. Y bueno, pues ocurre como siempre, que hay opositores que cuando se trata de oposiciones como esta, de tan larga evolución, llevan ya un tiempo a sus espaldas y en efecto dicen, bueno, pues la cosa no ha ido como yo esperaba y ahora me encuentro perdido, no sé qué ha podido pasar, no ha ido bien. Bien, vale, el corte ha sido más bajo. Este año el examen de forma generalizada ha sido más difícil, aunque también es verdad que esto parece ser una práctica que se viene dando de año en año. Por otra parte, algunas de las preguntas estaban redactadas de aquella manera. Es verdad que el nivel es muy alto y de alguna forma hay que poner el nivel de exigencia para eliminar, porque tiene un carácter de filtrado, de eliminación. Pero es verdad que viendo algunas de las preguntas y su redacción, tiene uno la sensación de que había subrespuestas dentro de las respuestas, con lo cual a lo mejor la respuesta D era la correcta, pero entre comillas, o mejor dicho, a lo mejor era la menos incorrecta de todas y dentro de la D parecía que había cosas que eran correctas y otras no correctas, que si las servidumbres continuas y aparentes o las servidumbres no aparentes se adquieren por la prescripción además, y una forma de redactar que de repente te mezclaba el dominio, la propiedad, con las servidumbres y decía uno, pero ¿esto qué tipo de pregunta es? Algunas, incluso tirando de jurisprudencia y tirando de artículos doctrinales, merecerían distintas respuestas. Con lo cual, por ejemplo, en derecho penal. Así que es cierto que dice uno, bueno, pues que cuidado, hablamos de la malversación de patrimonio público del artículo 432 del Código Penal, que a su vez remite al 253, que a su vez es un tipo que es bastante amplio, genérico en cuanto a aquellos que tengan a su cargo caudales, que tengan la obligación de restituirlos por un título directo o indirecto, etcétera. Pero el 432, cuando habla de los funcionarios públicos, luego por otra parte tampoco dice que se trate del funcionario público que por razón de su cargo tenga la obligación de gestionar o de, digamos, proteger, preservar un patrimonio público. Y la respuesta, dices tú, ¿pero qué respuesta es esta? No os agobio con los detalles, sencillamente es para que sepáis, para que en un momento dado veáis como es verdad que la complejidad era muy elevada. Entonces, claro, en este contexto, el opositor que lleva 5 años y se presenta al test alberga ciertas expectativas de que le vaya bien y el concepto de irle bien pasa necesariamente sí o sí por aprobar. Y a veces hay que verlo en términos más amplios y a veces hay que ver el test como lo que realmente es. Y aunque, repito, creáis que estoy hablando de jueces y fiscales, no solamente hablo de estas oposiciones, sino que pasan otras muchas. Tradicionalmente, un test tenía por finalidad filtrar, eliminar. Bien, pero llega un punto en que se ha convertido en algo que va más allá. Creo que en este caso concreto, y creo que también en otras oposiciones, el test se ha terminado convirtiendo en una especie de prueba de madurez, de suerte tal que quien es capaz de hacer el primer examen oral, jueces y fiscales, que es el que sigue al test, y es capaz de aprobarlo, es aquel que es capaz de pasar el test. Y dices, pero un momento, ¿cómo estás hablando? ¿Primero de la gallina y del huevo o del huevo y después de la gallina? Pero ¿y qué ocurre si una gallina está en lo alto de un tejado y el viento sopla de la derecha y resulta que el huevo cae para la derecha? ¿Qué pasa? ¿De qué lado caerá el huevo? ¿De qué me estás hablando? Sí, te estoy hablando un poco de eso y es verdad. Es que el test tenía finalidad de filtrar y de eliminarse a mucha gente, pero luego además tenía la finalidad de abaratar mucho y mucho los costes de la oposición, porque los tribunales tienen un coste económico, porque los miembros de los tribunales reciben retribuciones, porque los exámenes se van prolongando en el tiempo. Entonces al final dijeron, bueno, pues aquí hay que cribar, y no solamente vamos a quitarnos de en medio a la mitad de los opositores o más, sino que lo vamos a dejar reducido a un círculo muy restringido, muy amplio, que son aquellos que de verdad están ya casi maduros para aprobar la oposición. Entonces es cuando los esquemas se caen, porque hay mucha gente que concibe el test como un primer peldaño
que guarda relación con el segundo peldaño. Es decir, uno piensa en una escalera en la que todos los escalones están a una altura proporcional, progresiva, y entonces hay cierta simetría, hay proporción, hay arquitectura, hay lógica, hay sentido, hay razonamiento. El siguiente peldaño es el siguiente peldaño, está a la misma distancia que el que estaba el anterior. Y entonces parece que ahí tiene toda lógica. Sin embargo, si lo pensamos de otra forma, si nos imaginamos una escalera absolutamente irregular, en la que el primer peldaño está altísimo y en la que el siguiente peldaño ya no es tan difícil, entonces es cuando se le ve realmente la naturaleza al test. Y es que muchas veces el test no es el primer peldaño, es un pedazo de peldaño, es un peldañísimo, es un peldaño tan elevado, que una vez que se supera ese, el otro ya no está tan lejos. Y eso es lo que pasa con este test. Es, como digo tantas veces, un test de madurez, que no es una criba, es un test que lo pasa aquel que ya está prácticamente maduro. Con lo cual, creo que, hombre, siempre se puede decir, también quien lleva un año o dos lo puede pasar, pero generalmente exige mucha más evolución, más recorrido, exige haber visto el temario varias veces, es un temario muy extenso, estamos hablando de 184 temas, 183 temas en un primer ejercicio y menos en el segundo, pero en total son 334 temas. Son años de oposición. Entonces, claro, quien lleve uno o dos, es verdad que puede albergar ciertas expectativas y hay gente que lo consigue, ojo, yo no estoy diciendo que no se pueda. Pero claro, está uno en capacidad, tiene uno ya la experiencia acumulada, las vueltas, la capacidad de interconectar, la capacidad de conocer un poco el ordenamiento jurídico más en términos globales, ya memorizar ciertos preceptos, haber sido capaz de dar 2 vueltas antes de, digamos, 2-3 semanas previas al test. Para eso hace falta experiencia y bagaje, eso no se consigue de la noche a la mañana. También es otra máxima que siempre digo, ya sé que con esto me repito, que generalmente uno se presenta a un examen en condiciones óptimas e idóneas cuando ha conseguido ver todo el temario aproximadamente en 1 o 2 semanas. Vamos a decir 10 días por redondear. Más o menos lo que te has visto en los 10 días anteriores es aquello que, según memoria, no lo digo yo, sino los estudiosos en el ámbito de la neurociencia, uno es capaz de retener por la curva de Ebbinghaus. Con lo cual, evidentemente, si hablamos de un temario tan extenso, para poder haber visto en 10 días todo ese temario, evidentemente ya tiene que haber habido un trabajo previo. Entonces, bueno, esto viene mucho a colación también de una consulta que me hicieron el otro día por correo electrónico, al cual lo respondí y pido públicamente mis disculpas, pero por otra parte también aprovecho a decir que es que recibo tantos que lamentablemente no puedo contestarlos. En aquella ocasión incluso me facilitaban datos de contacto por si podíamos mantener una conversación y lamentablemente no puedo por mucho que yo quiera, porque no tengo tiempo materialmente. Y no solamente eso, sino que, bueno, pues al final también cuando a un opositor ya tiene su propio preparador, no me gusta a mí dar una opinión porque no me siento legitimado. Si esa persona ya tiene su preparador, creo que es esa persona la que tiene que, de alguna forma, encauzar a ese opositor. Entonces, lo que sí que he hecho ha sido este vídeo precisamente pensando en esa persona a la que no he respondido en privado, pero sé que va a ver este vídeo. Le pido mis disculpas y espero que este vídeo sirva para esa conversación telefónica que no ha tenido lugar, aunque lo lamento y lo siento mucho, pero creo de verdad, en conciencia, que no debía tenerla. Pero así aprovecho para darte mi opinión y para que lo consultes con tu preparador y para que sea él el que te diga, porque nadie mejor que él para saber cuál es tu evolución. Yo no conozco tu evolución, no sé cómo ha sido, no sé cuáles son tus capacidades, no sé cuál ha sido tu dedicación, con lo cual mi visión no sería en tu caso concreto una visión correcta, con lo cual no me atrevo, sinceramente no me atrevo, creo que no debo hacerlo. Así que bueno, pero sí que ya digo, he aprovechado para exponer un poco la visión acerca de lo que es esto para que la gente no se llame a engaños, para que lo veáis como lo que realmente es y no os desaniméis. Muchísimas gracias por vuestra presencia, como siempre, y espero ser más regular ahora, a ver si simultaneo los 2 canales, es que es mucho trabajo. Venga, muchísimas gracias, hasta luego. Wheel stop. Roger, wheel stop, Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.